Esta se perfila como la crisis inmobiliaria más dramática que jamás hayamos visto. Las tasas hipotecarias no han sido tan altas en más de 23 años, mientras tanto, en octubre las ventas cayeron al nivel más bajo desde la Gran Recesión. Ahora el número de viviendas a la venta está aumentando rápidamente y los vendedores tienen que recortar sus precios para poder llegar a un acuerdo. El mercado ya ha llegado a un punto de inflexión. Un nuevo día sugiere que todo va cuesta abajo. A partir de aquí los agentes inmobiliarios, los constructores de viviendas y los prestamistas hipotecarios se están volviendo cada vez más pesimistas sobre el futuro del. Los estadounidenses del mercado están extremadamente preocupados por perder el valor de sus viviendas o perder sus casas. Varias estadísticas revelan que otro desastre es inminente, por lo que podría ser útil para los propietarios y posibles compradores de viviendas identificar las señales de advertencia para que puedan estar preparados para ese motivo. Hoy compartimos los hechos más recientes y más impactantes sobre la crisis inmobiliaria que ya se está desarrollando. Sin más preámbulos. Aquí hay 15 señales de advertencia de que una aterradora crisis inmobiliaria está a punto de estallar en una era de aumentos de precios insostenibles. Ahora detrás de nosotros, desde la pandemia hasta el final del año pasado, los precios de las viviendas aumentaron al ritmo más rápido en la historia de EU, saltando de 329.000 en enero de 2020 a 479.500 en Waring en diciembre de 2020, lo que representa un impresionante aumento del 45% sin un aumento similar en los salarios. Lo que sucedió durante este periodo quedó claro que el mercado inmobiliario de EU entró en una burbuja masiva. Sin embargo, este año las condiciones comenzaron a deteriorarse cuando la Reserva Federal elevó las tasas de interés a niveles vistos por última vez a principios de siglo. Esa cifra cayó a 441,000 pesos al final del primer trimestre de 2023 y nuevamente a 429,000 pesos al final del segundo trimestre. En el tercer trimestre la casa promedio se vendió por 46,400 pesos, lo que demuestra que la tendencia que mantuvo los precios en niveles insostenibles durante varios meses ya no está vigente. Mientras una nueva tendencia de recortes de precios se está extendiendo rápidamente por los Estados Unidos, dos tasas hipotecarias son increíblemente altas y no bajarán en el corto plazo. La Fed se ha comprometido a mantener tasas más altas por más tiempo e insinuó que serán necesarias más subidas de tasas para atraer inflación hasta su objetivo del 2%. Las hipotecas seguirán siendo caras durante mucho más tiempo de lo previsto. En este momento la tasa de interés hipotecaria nacional a 30 años se sitúa en el 7,87%, que es el punto más alto en 23 años, lo que está llevando a los nuevos compradores promedio a pagar aproximadamente 3,000 pesos por mes para sus hipotecas, y eso es según Black Knight. En contraste, el estadounidense promedio gana solo 4,600 pesos por mes, lo que hace que gran parte de un pago sea inasequible para la mayoría y afecta severamente la demanda en un momento en que más oferta está ingresando al mercado. 3. Las ventas de viviendas están cayendo bruscamente después de meses de rápida aceleración. Cuando las ventas de viviendas caen rápidamente después de un crecimiento constante durante un año, podría servir como una señal de advertencia de una caída del mercado inmobiliario. Esto se debe a que las caídas en los volúmenes de ventas pueden afectar la apreciación de las viviendas, y cuando suficientes vendedores no pueden para encontrar un comprador para su casa, tendrán que bajar el precio para atraer más compradores. En el tercer trimestre, las ventas de viviendas se desplomaron en un 15%. 1%, lo que significa que el número de viviendas existentes vendidas cayó a niveles no vistos desde las consecuencias de la Gran Recesión, con tasas hipotecarias cercanas al 8%. La mayoría de los posibles compradores actualmente tienen precios fuera del mercado, lo que no deja a los vendedores otra opción que aumentar significativamente. Reduzcan sus precios de venta en este momento, lo que por cierto conduce a la siguiente señal: 4 vendedores y constructores de viviendas están recortando los precios de las propiedades a tasas inusualmente altas. Según los datos proporcionados por CEO y Redin, un número récord de vendedores bajaron los precios en sus listados en el pasado cuarto. En septiembre,
El porcentaje de listados de viviendas que tuvieron un recorte de precios saltó al 99,2% y en octubre esa cifra aumentó un 7% adicional y un mes inusualmente alto con respecto al aumento de Monón. El analista dijo además que la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas informó que el 32% de las viviendas en venta los constructores redujeron los precios en el último mes con una caída promedio del 6% a nivel nacional, mientras tanto el inventario de viviendas continúa creciendo. La oferta de viviendas sin vender en el mercado está empezando a acumularse. Ahora hay más de 500.000 de viviendas activas sin vender. En el mercado, las últimas cifras compartidas por la Asociación Nacional de DIES muestran que el inventario de viviendas en EU es casi un 6% más alto que hace un año, un mercado que está saturado con casas que permanecen en el mercado durante largos periodos indica un interés menguante de los compradores, explicó Andy Keya. El propietario de la propiedad lidera, aunque aún no hemos llegado a ese punto. Ya estamos viendo que los niveles de oferta aumentan en muchos mercados del mercado, mientras que la demanda de viviendas está disminuyendo. Si el número de propiedades en el mercado aumenta pero la demanda mantiene el ritmo, eso es un indicador significativo de que hay más vendedores que compradores y el mercado está a punto de enfrentar un cambio importante. Es probable que el inventario shadow cambie las reglas del juego. Además de los listados visibles en el mercado, hay casas conocidas como inventarios shadow o propiedades que no están oficialmente listadas, pero potencialmente podrían ingresar al mercado en cualquier momento. Según Redin, hay aproximadamente 5 millones de propiedades que caen bajo esa categoría. Si un número significativo de casas en la sombra repentinamente estuvieran disponibles para su compra, el mercado podría verse inundado por la oferta, lo que haría bajar los precios de las propiedades en dificultades, las ejecuciones hipotecarias o las casas en manos de vendedores que esperan mejores condiciones del mercado contribuyen a este inventario en la sombra. Explica Rakita Asani, propietaria de Century 21, dijo que en el sector inmobiliario cierta afluencia de estas propiedades puede intensificar la competencia del mercado y ejercer una presión a la baja sobre los precios en los próximos meses, añadió. 7 compradores no se sienten seguros en este momento. Para un propietario o un comprador, la idea de que un mercado inmobiliario se desplome en el horizonte puede ser realmente inquietante. Lo último que quiere es ser responsable de un enorme activo sobrevaluado mientras la economía se desmorona. Uno de lo extraño de la economía es que es una profecía autocumplida. Si la gente piensa que el mercado inmobiliario no va bien, hay muchas posibilidades de que se hunda en el futuro cercano. Cuando la gente cree que las condiciones son desfavorables, es una señal de que no es así. Si tiene intención de invertir en una casa en este momento, puede comprobar cómo se sienten los consumidores con respecto a la vivienda consultando la encuesta mensual sobre la opinión del consumidor de Fannie Mae, que pregunta a los consumidores si creen que es un buen momento para comprar o vender una casa y por qué. El mes pasado la encuesta reveló que el 85% de los consumidores indicaron que es un mal momento para comprar una casa y la mayoría de los encuestados citaron la inflación y las altas tasas hipotecarias como las razones principales. Esta fue la peor lectura de confianza del consumidor en 11 meses y una confirmación de que la demanda de viviendas estaba enfriándose en todo el país. 8 agentes inmobiliarios y constructores de viviendas también son pesimistas. Los agentes inmobiliarios pueden ver los problemas sobre el terreno a medida que surgen, por eso su conocimiento es extremadamente valioso, especialmente durante los periodos críticos. Según el índice de confianza inmobiliaria de en octubre, el número de agentes que esperan un aumento en el tráfico de BIOT durante los próximos 3 meses cayó al 8% en comparación con el 11% en el mes principal. El sentimiento también se deterioró de agosto a octubre de 1972 a 64 puntos. Además, el mes pasado generó confianza. Cayó al nivel más bajo desde enero. El índice mensual del mercado inmobiliario de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas de Wells Fargo cayó 4 puntos a 40 en octubre y la lectura de septiembre se revisó a la baja 1 punto. Cualquier valor por debajo de 50 se considera negativo,
lo que marcó la tercera caída mensual consecutiva en la confianza de los constructores. Los constructores han informado de niveles más bajos de tráfico de compradores, ya que algunos compradores, especialmente los más jóvenes, han quedado excluidos del mercado debido a las tasas de interés más altas, explicó Alicia Wina B., presidenta y un constructor y desarrollador de viviendas de Birmingham, Alabama. 9 prestamistas hipotecarios están empezando a asustarse. La mayoría de nosotros necesitamos una hipoteca para comprar una casa, por lo que cuando los prestatarios están ajustando las condiciones crediticias, eso también es un presagio de que el mercado se encamina hacia problemas. Para ver cómo se sienten los prestamistas. Respondiendo a las tendencias actuales y lo que esperan que suceda en el mercado, también puede consultar la encuesta trimestral sobre el sentimiento de los prestamistas de Fannie Mae, que rastrea las previsiones de los prestamistas sobre sus márgenes de beneficio, la demanda de préstamos hipotecarios y demanda de refinanciamiento hipotecario. El informe más actualizado revela que los prestamistas hipotecarios están comenzando a restringir el acceso a los préstamos a medida que las pérdidas continúan aumentando. La tasa de morosidad para los préstamos hipotecarios en propiedades residenciales de 1 a 4 unidades aumentó a una tasa ajustada estacionalmente de 3. El 62% de todos los préstamos pendientes al final del tercer trimestre de 2023, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios. Ahora, en general, la tasa de morosidad aumentó 25 puntos básicos desde el segundo trimestre de 2023 y 17 puntos básicos desde hace un año, lo que preocupa la evolución de la situación. Las hipotecas riesgosas del sector 10 pueden desencadenar un efecto dominó a medida que las grandes instituciones financieras se vuelven más cautelosas a la hora de pedir préstamos. Las empresas más pequeñas con estándares crediticios más bajos comienzan a ofrecer hipotecas más riesgosas en el mercado cuando estos prestamistas flexibilizan demasiado los estándares de suscripción. Crisis inmobiliaria porque podían ofrecerse al por mayor a compradores que en realidad no podían pagar las casas. Eso es lo que ocurrió en 2006 y 2007. Cuando hubo un auge de los préstamos de alto riesgo que terminaron alimentando la crisis inmobiliaria, la crisis financiera y, por supuesto, la gran recesión. A pesar de que desde entonces se introdujo más regulación hipotecaria y los bancos tuvieron que aumentar los estándares de préstamo, las empresas emergentes han seguido pasando por alto cierta información y documentación requerida sobre la capacidad del prestatario para pagar las puntuaciones de crédito de la vivienda y pagos iniciales. Sus servicios tienden a ganar popularidad cuando los prestatarios tradicionales comienzan a recortar las líneas de crédito dado que sus datos no son públicos. No hay manera de saber qué tan grande es el problema antes de que se vuelva demasiado grande como para ignorarlo. 11 lotes de préstamos que se están otorgando. Los originados requieren un seguro hipotecario. Probablemente sepa que el pago inicial estándar de una vivienda es del 20%, pero a los precios actuales muchos compradores no pueden pagar una cantidad tan grande. Por ese motivo, el seguro hipotecario o el seguro hipotecario privado para viviendas convencionales. Ahora se requieren préstamos para prestatarios que se consideran más riesgosos porque no tienen un pago inicial del 20%, lo que puede convertirse en un gran problema dado que los propietarios que carecen de grandes ahorros compran una casa que potencialmente puede experimentar una cantidad de deuda pendiente mayor que la de la vivienda. Vale la pena dejarlos con un patrimonio negativo. Esto es especialmente riesgoso cuando las casas están sobrevaluadas, que es precisamente el caso en este momento. 12 ejecuciones hipotecarias se están disparando en todo el país. Generalmente es una mala señal cuando la gente no puede pagar sus hipotecas y ejecutar la hipoteca de sus casas, pero cuando eso sucede a gran escala, puede significar que el mercado inmobiliario colapsa. La ejecución hipotecaria ocurre cuando el propietario de una casa incumple su préstamo hipotecario, lo que hace que el banco retome posesión de la propiedad y la ponga a la venta. En las subastas, cuando las personas no pueden pagar sus hipotecas y aumentan las ejecuciones hipotecarias, esto indica dificultades financieras a gran escala, señaló Alicia Huff, especialista en bienes raíces de Seyouse, para encontrar esta información que necesita para monitorear de cerca las ejecuciones hipotecarias.
presentaciones y actividad tanto a nivel nacional como en su área. La firma de análisis de datos inmobiliarios ARAM actualiza estos números mensual y trimestralmente para que pueda comparar la actividad del mercado y comprender lo que está sucediendo. La firma descubrió que las presentaciones de ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos aumentaron un 22% en el primer trimestre desde hace un año. Durante el segundo trimestre, el número de propietarios afectados por avisos de ejecución hipotecaria aumentó al 28% y en el tercer trimestre las ejecuciones hipotecarias alcanzaron un máximo del 34%. Los investigadores destacan que la actividad de ejecuciones hipotecarias ha aumentado a un ritmo base anual durante 23 meses consecutivos. 13. La burbuja inmobiliaria puede crecer más antes de colapsar, un factor importante que sugiere que el problema es una burbuja de precios que se reinfla con vendedores que ofrecen recortes de precios y la mayoría de los compradores aún quedan fuera del mercado. Este es el mercado perfecto para los especuladores. A menudo pueden pagar en efectivo o superar las ofertas de otras oficinas, arrebatar viviendas que normalmente se venderían a familias y ayudar a mantener viva la burbuja. La posibilidad de una reinflación de los precios es un problema real si el crecimiento de los precios comienza a disminuir. Acelerar de nuevo, eso significa que la Fed tendrá que aumentar las tasas a un nivel mucho más alto para que el mercado vuelva a la normalidad, pero eso podría hundir a la economía en una recesión severa o, peor aún, resultar en una caída aún mayor en el futuro. Están comenzando a aparecer 14 grietas. En el mercado de empleo, el enfriamiento del mercado de empleo representa una amenaza para la economía y, a su vez, el desempleo en el mercado inmobiliario aumentó casi un punto porcentual completo desde abril. Actualmente ronda el 4%. Tan recientemente como el verano, uno habría descrito a los Reuters desempleados rebotando alrededor de un nivel bajo, pero hoy parece una tendencia alcista históricamente más decisiva que rara vez ocurre excepto en el periodo previo a una recesión, y una vez que la tasa sube tanto, por lo general sigue subiendo. 15 indicadores macroeconómicos apuntan a una dolorosa caída. El mercado inmobiliario depende de que la economía sea saludable en general. Cuando la economía no está funcionando bien y las empresas están cerrando puertas y despidiendo a miles de trabajadores, una gran parte de la población puede perder su principal fuente de ingresos y, a su vez, los consumidores pueden perder su capacidad de pagar sus hipotecas y un efecto dominó puede afectar a todos los rincones de la economía y los mercados inmobiliarios. Además de esa disminución, ¿podría el sentimiento del consumidor desempeñar un papel fundamental en las crisis inmobiliarias? Una encuesta de CNN expuso que el 78% de los estadounidenses dice que la economía está en el camino equivocado. Citaron abrumadoramente la inflación como la razón principal por la que sugieren que los compradores están hartos del aumento de los precios de los bienes y servicios, pero desafortunadamente la era de los precios más altos llegó para quedarse en este momento corporativo y personal. Las quiebras están explotando en todo Estados Unidos. Los consumidores llevan enormes cargas muertas. Esta es la receta para el desastre y mucho más podría salir mal antes de fin de año. Las burbujas inmobiliarias no surgen de la nada y lo mismo ocurre con la vivienda. Accidentes. Siempre hay señales tempranas que indican que las cosas están empezando a salirse de control en el mercado y necesitamos reconocer las señales de alerta antes de que comience la caída para que podamos salvaguardar nuestras finanzas. Esperamos que este video haya sido informativo para usted y que se prepare. En consecuencia, debido a que se espera que muchos factores afecten la economía en los próximos meses, la clave para capear la tormenta es mantenerse informado sobre las tendencias de vivienda locales y nacionales y garantizar que su situación financiera sea lo suficientemente estable como para sobrevivir a la turbulencia. Gracias por mirar y gracias por suscribirse a El Economista.